Los aficionados a la notafilia y en general los coleccionistas de notas bancarias aman el arte que los bancos alrededor del mundo dejan plasmado en sus billetes, y hoy tenemos uno de los santos griales de la notafilia mexicana. Quédate hasta el final del video para conocer qué tan difícil es conseguir este ejemplar, que es muy buscado y también bastante caro. Esto es Numismat. Quizá ustedes no lo sepan, pero yo inicié mi andar en el coleccionismo de valores primeramente con billetes, y hasta el día de hoy, y desde el punto de vista artístico e histórico, los considero como mi primera opción. Y hoy tenemos una de esas piezas que cuando recién iniciaba pensaba que sería imposible conseguir, pero que después de unos años pude encontrar. Con ustedes, el famoso billete ancho de 20 pesos. Para quien apenas está iniciando, tiene que saber que este billete es uno de los santos griales si de billetes mexicanos hablamos. Lo primero que salta a la vista son sus dimensiones, mucho más grandes y anchas que un billete que hoy consideraríamos convencional. Y justamente por eso es que a estos billetes se les conoce cariñosamente como los anchos. Los billetes anchos es una familia de billetes que fue la primera emitida por el Banco de México después de su creación por allá por los años 20, más específicamente en 1925. Hay que recordar que previo a esto, la emisión de papel moneda era un tanto caótica, ya que los bancos privados en todos los estados de la República tenían la facultad de emitir sus propias notas bancarias, y fue hasta la creación del Banco de México cuando a esta institución se le dio la potestad única y exclusiva de emisión de billetes, regulando y estandarizando el caos que había en todo el país. La primera familia de billetes es muy buscada y de alto valor, así que hay que ir con calma y poco a poco si es que quieres coleccionar. Conforme va subiendo en la denominación, va siendo más caro y difícil conseguir las piezas. Y este de 20 pesos, en buenas condiciones, puede costar más de 10,000 pesos. Hoy te muestro una pieza totalmente inmaculada, sin circular y en un estado realmente envidiable. Toda esta primera familia de los billetes anchos, incluido este de 20 pesos, aunque fue emitida por el Banco de México, no fue impresa por él, ya que la recién creada institución aún no tenía la infraestructura para llevar a cabo tal desafío. Así que en sus primeros años de existencia, fue la American Banknote Company de Nueva York la que fue comisionada para crear las 3 primeras familias de billetes del Banco de México. Y debo decir que, en mi opinión, hicieron un trabajo excepcional, como lo podrán ver en esta joya. En algún otro video ya se los había comentado, yo soy un fanático del ferrocarril. Por ahí tengo incluso una de las viejas acciones de ferrocarriles con el retrato del general don Porfirio Díaz, pero no solo de los trenes soy aficionado, también de los barcos. De hecho, uno de mis sueños algún día es poder tener una microembarcación, una lanchita digamos, y navegar de vez en cuando. Pues bien, por ahí también tengo acciones que muestran barcos y trenes impresos, y las cuales aprecio no por el título de acción, sino como lienzos u obras de arte con grabados espléndidos. Y este billete contiene en la misma billeta ambas cosas, un tren y un ferrocarril. Así que, como ya se imaginarán, este billete, y para mí, es uno de los santos griales y de mis piezas más consentidas y favoritas. Vean qué bonita escena tenemos grabada aquí. Como podrán ver, es la escena de un puerto con un barco y una locomotora, y lo que me gusta es que está muy bien detallado. Pareciera que el grabador puso especial atención a todos esos pequeños detalles. Por ejemplo, vean cómo están bajando una caja que pareciera de madera muy pesada, y vemos a varios hombres alrededor realizando esta actividad. O por ejemplo, si vemos la locomotora, podemos ver incluso al maquinista asomándose por la ventanilla. Tras de él, el vagón carbonero
con el número 315, y si nos alejamos un poco, ya en primer plano, algunos caballeros de sombrero y en general muchísimos detalles, pero no quisiera extenderme tanto. Ya saben que yo me podría ir a vivir ahí adentro, o por lo menos le ayudaría al maquinista con el carbón. Así que en resumen, es un grabado espléndido que podría estar fácilmente enmarcado y colgado en una galería de arte. Revisando el resto del detalle, vemos en la parte de arriba la leyenda de Banco de México y abajo otra que dice pagará 20 pesos a la vista al portador en efectivo. Y algo que se me hizo muy curioso es que a la izquierda tenemos la palabra México, pero el acento lo tiene en la letra M y no en la letra E. A menos que mis ojos me engañen, esto podría ser un error. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que es un error o solo es un detalle de este billete en particular? Si pueden, dejen su opinión en la sección de comentarios. En general, el diseño es muy bonito, flanqueando la viñeta, la denominación de 20 pesos, y en la parte baja tenemos espacios para firmas, y aquí justamente quiero que noten este clásico grabado de estas familias, donde vemos la leyenda de Banco de México, repetida varias veces, dándole una vista muy particular y muy llamativa al fondo. En conjunto, considero que es una pieza muy bien hecha, muy bien realizada, con mucho esmero y dedicación. Ahora bien, echamos un vistazo al reverso a ver qué nos encontramos. El reverso es también bonito, tiene también su detalle y su encanto, todo en un tono rojizo, donde lo primero que nos atrae es esa columna de la independencia, que la verdad está muy bien detallada y grabada, y donde podemos ver en la cima nuestra ya conocida Victoria alada, o también llamada como el ángel de la independencia, y en la base todas esas figuras que nos son bastante familiares. La verdad que también un grabado espléndido y que vale la pena tomarse un tiempo para contemplarlo. Este billete, como lo comentaba, es difícil de conseguir. Hay que estarlo cazando en los grupos y páginas de numismática de Facebook o algunos otros lugares. Y cuando sale, muchas veces es de baja calidad y en precios de más o menos 4,000 pesos generalmente. Y ya verlo en calidad superior o sin circular sí es muy raro y puede alcanzar los 8,000 pesos o incluso hasta los 10,000 pesos. En esta ocasión, sí, es un billete no para principiantes, sino para quien ya está seguro de que el coleccionismo es lo suyo y que está dispuesto no a gastar sino a invertir en una pieza de esta naturaleza. Recordemos que este no es un dinero tirado a la basura, ya que puede considerarse también como una inversión que quizá no es la más sencilla de gestionar, pero inversión al final de cuentas. Será difícil deshacerse de él si alguna vez queremos capitalizar esta inversión, pero tampoco es imposible si se tiene la paciencia y se sabe esperar al mejor comprador. Y de ahí en fuera, no todo es malo, pues al mismo tiempo que uno tiene esta inversión, puede uno disfrutar como quien disfruta algún cuadro o retrato en el que haya invertido. Ustedes díganme, ¿harían este tipo de ahorro o inversión en piezas de este estilo? Me encantaría leer su opinión respecto a este tema. Finalmente, y para cerrar el video, quiero comentarles que si a ustedes les gusta el coleccionismo de billetes, la primera emisión del Banco de México es una de las más bonitas y que vale mucho la pena buscar, pero yo recomiendo hacerlo solo si ya se tiene claridad y están convencidos de que esta será una actividad para ustedes. Si son principiantes, hay que ir con calma, poco a poco, iniciar con la tercera emisión, por ejemplo, y poco a poco va a llegar el momento en dar el siguiente paso y subir el siguiente escalón. Recuerden, esto no es un gasto, debemos verlo como una inversión y no solo eso, como una actividad donde se aprecia y sobre todo se disfruta el arte, la cultura y la historia de un país encerrado en un pequeño lienzo. Esto es Numismat.